Y bueno, señores, estamos de regreso. Mil gracias por continuar en sintonía de Debate Político. María Elena, ¿qué aspectos debe de considerar el gobierno en estas reformas? ¿Qué temas significativos se deben de valorar? Definitivamente la cobertura, que es la que identificamos desde Fundaungo como el mayor reto que tiene el sistema de pensiones. Solo un 23.7% de la población económicamente activa está cubierto actualmente por el sistema de pensiones. Además, el sistema de pensiones, por sus parámetros, reproduce muchas inequidades que se dan en el mercado laboral, que si bien no tiene que resolver todo lo del mercado laboral del sistema de pensiones, pero tiene que contribuir a disminuir estas inequidades que se presentan. También es necesario eficientar y mejorar la administración, introducir competencia en la administración de los fondos de pensiones. Sabemos que está en manos de las administradoras de fondos de pensiones, únicamente son dos. Cobran la comisión más alta posible, pero también no hay incentivos. Pueden introducirse algunas medidas, como por ejemplo la licitación que se da en Chile, en la que los nuevos afiliados se asignan a la AFP, que cobra una menor comisión. Esto para incentivar que las AFP ofrezcan mejores condiciones a los nuevos cotizantes, cosa que en este mercado no se hace porque, aparte es un mercado pequeño, solo son dos administradoras de fondos de pensiones, por lo tanto no tienen incentivos para ofrecer ya sea mejor rentabilidad, aunque lo de la rentabilidad también está limitado, tanto por la ley como por tamaño de mercado de valores, pero también el cobro de una menor comisión. Y definitivamente debe de considerarse la parte de sostenibilidad fiscal y sostenibilidad financiera actuarial. La sostenibilidad fiscal incluso limita para introducir algunas otras medidas que permitirían ampliar la cobertura a grupos vulnerables que necesitarían muy probablemente algún subsidio por parte del Estado para poder optar a un esquema de protección social o seguridad social, pero por los limitados fondos también del gobierno y la acción del gobierno en la parte fiscal, está limitado para implementar ese tipo de medidas. Bueno, ahora, María Elena, vos, tú comentabas acerca del hecho de que solamente un 25% tenemos de cobertura. Son 2.300.000 salvadoreños los que supuestamente están afiliados, ¿verdad? Y tenemos 2.400.000, si mal no recuerdo, de población económicamente activa, pero solo hay 700 y pico de mil más o menos que están en el sistema. La pregunta es, ¿y cómo logramos que todos los demás pasen al sistema? Porque eso implicaría que deberían estar de repente trabajando en empresas formales. Bueno, afiliados, como ya mencionó, la afiliación no garantiza la cobertura, debe de cotizar activamente, pero de esos afiliados aproximadamente el 45% son independientes. Y de esos independientes o autoempleados solo cotiza el 0.3%, es decir, gran parte de la explicación puede estar en el alto porcentaje de informalidad en el mercado laboral. Y si bien para algunos profesionales es posible dar la aportación y la cotización al sistema de pensiones de forma independiente, pero para la gran mayoría que está en el sector informal sabemos que esto no es posible, resulta muy alto, tienen trayectorias laborales inestables, ingresos inestables, entonces no es la obligatoriedad de la cotización, probablemente no sea una medida que pueda aplicarse a todos los que forman parte de la población económicamente activa. Por lo tanto, deben de buscarse otros esquemas u otros pilares, como se le ha llamado últimamente, ¿verdad? Otros esquemas que puedan dar esta protección y esta seguridad social en cuanto al sistema de pensiones para esta población que sus ingresos y su tipo de trabajo no les permite accesar a este sistema. Perfecto. Doctor Daddy Grecia, a usted le tocó el turno de la pregunta más fácil esta noche. Y es que recuerdo cuando conversamos con César Villalona, él decía, mire, usted lo abordaba sobre los aspectos que hay que valorar. Las AFP ganan demasiado en este país, han ganado 200 millones de dólares. Esos 200 millones o parte de estos es lo que tendría el sistema público. Él en algún momento se desbocaba en decir, ¿por qué no regresamos al sistema anterior? Pese a todos los actos de corrupción que en el pasado se pudieron mencionar. Número uno. Y número dos, ¿qué tan convencido está usted que las dos aseguradoras en este país que tienen un porcentaje de ganancia han recibido
una multa de la super de competencia por haberse puesto de acuerdo las dos en este país? Por favor. Mire, yo no sé, nunca he visto realmente detallados cuáles fueron los actos de corrupción que se cometieron en el sistema de pensiones antes de privatizarse. Yo lo que suelo decir es que la corrupción no solo existe en el sector público, ¿verdad? Y usted lo acaba de decir. La colusión empresarial es una corrupción, ¿verdad? Entonces, como siempre, el funcionario público por definición es honesto y el empresario privado por definición es correcto. Y si queremos un ejemplo, ahí tenemos la Volkswagen ahorita, ¿verdad? Que ha hecho un fraude escandaloso, ¿verdad? Esa corrupción, cuando los privados hacen corrupción, parecen ser más eficientes en la corrupción que los del sector público. Y firma alemana, sí, para colmo, ¿verdad? Y hoy se supone que también la BMW hizo lo mismo, ¿verdad? Comienzo por eso porque, como siempre, tirar piedras al sector público es un deporte. Tienden a generalizar, ¿no? Y no solo generalizar, sino suponer que el otro lado es honesto. Lo que usted me preguntaba, mire, ya se hizo un esfuerzo durante el gobierno del presidente Funes para bajar la tasa y se bajó un poquito. No me acuerdo las cifras, María Elena quizás se la sabe. Pero se bajó, no me acuerdo si medio punto. Medio punto. Sí. Medio punto. Porque ya veíamos que las ganancias eran verdaderamente por encima de la ganancia que cualquier inversión pueda tener en el mercado. Creo que en algunos años ha llegado a ser 47, 48% la ganancia de las AFP sobre su inversión. No digo sobre las cotizaciones, que alguna gente compara la ganancia con la cotización y eso no es cierto. Pero hay que darse cuenta que la cotización es 13%, ¿verdad? Sí. Y la AFP recibe 2,75. No. 10.8 se va a la cuenta individual de ahorro para pensiones, 13 menos 10.8, 2.2. Sí, 2.2, perdón. Ajá. Yo como no estoy en el tema, mi memoria me falla. 2.2 significa que las AFP se quedan con el 20% de lo que le queda al trabajador, ¿verdad? O sea, hay que decir que esa cotización de 13%, con respecto al 13% es menos del 20%, ¿verdad? La estaba comparando con lo que le queda al trabajador. Es exactamente el 20% lo que le queda a la AFP. A mí me parece demasiado alto. Aquí un sistema de licitación como en Chile, que en Chile ya están teniendo problemas porque creo que han llegado a tener solo 6. Después tenían 17, si mal no recuerdo. Han llegado a tener como solo 6 y ya consideran que ya no hay competencia. Con 2, los economistas decimos que ese es un duopolio, ¿verdad? O sea que es un mercado absolutamente imperfecto. Entonces es muy difícil generar esa competencia. Pero también hay que decir en beneficio de las AFP que no toda la baja rentabilidad es culpa de mal manejo de ellos. Hay que decir que en Chile, cuando se pasó a la licitación de la tasa, hubo un diputado demócrata cristiano chileno, que no me acuerdo su nombre, se me ha ido el nombre, que es un excelente economista, un senador, que propuso que a las AFP se le pagara un porcentaje de las ganancias que obtenían. Pero ya hablamos de un mercado de valores muy desarrollado, porque también usted tiene que ponerle restricciones para que no se metan al mercado altamente especulativo, ¿verdad? Que como la bolsa de valores, por ejemplo. No, la bolsa de valores es especulativo, pero no altamente. Es demasiado riesgo, especulación. Pero depende sí, de dónde se invierta. Depende en qué se invierte. Depende, hay cotización, ¿cómo se llama? Inversión. Hay inversiones. Calificación de riesgo de las acciones que usted pueda comprar. Ahora, aquí que tenemos nuestra bolsa de valores, un porcentaje altísimo son reportos
o venta de bonos que sacan las empresas. Pero aquí no hay compra de acciones, porque casi ninguna empresa cotiza en bolsa. Y así algunas cotizan en bolsa, cotizan en Nueva York, no aquí va. Venden bonos del gobierno norteamericano, bonos del Estado salvadoreño, letes. Entonces es un mercado muy limitado que no permite. O sea que también la cobertura, ahí hay que solucionar un problema de mercado de trabajo enorme y que tiene que ver también con el fisco, ¿verdad? Es un problema muy complicado y que es histórico. Este país doctor, nunca ha tenido más del 30% de su PEA en el sector Si le voy formal. entendiendo bien, quiere decir que, bueno, ya sabemos que tenemos una tasa de retorno de inversión con lo que le prestamos al gobierno básicamente a través del fideicomiso con la tasa LIBOR, pero el resto de inversiones también son de bajo rendimiento. ¿Tendríamos entonces que invertir hacia afuera o invertir en El Salvador de repente en empresas que son más rentables o que estas sean autónomas como el aeropuerto? Mire, sí, ¿cómo se llama ese sistema de crédito con flujo garantizado que se está haciendo en el aeropuerto? Se me dio el nombre. La titularización. La titularización, perdón. Un nombre tan sencillo, se me había ido, María Elena. Gracias. Las titularizaciones pueden ser, porque ese es un crédito absolutamente garantizado. Pero se comprometen flujos a futuro garantizados para el pago. Los flujos de los impuestos aeroportuarios, de las tasas, para decirlo más. Sí, pero quizás la pregunta de Carlos iba más dirigida en el sentido, por ejemplo, una ampliación del aeropuerto y poder invertir como ya lo hicieron en Panamá. En la titularización, es que tiene que invertir en la titularización. O sea, las AFP no deben invertir directamente en una actividad rentable, pueden comprar acciones, pueden comprar bonos. Correcto. O títulos. La titularización es eso, con flujo garantizado. O sea, los títulos que van a emitir para el aeropuerto, le garantizo que van a tener clasificación AA. Porque el flujo es absolutamente garantizado. Ok. Con ese nos quedamos, doctor. Vamos a la pausa y ya volvemos.